Hay una serie de errores que podemos cometer a la hora de realizar esta técnica de injerto y una serie de precauciones que debemos de tener al hacerla. Bien, aquí vemos uno de estos errores. Por ejemplo, en este caso hemos hecho un corte muy largo en el patrón, con lo cual con mucha facilidad este será un punto por el cual el patrón se podrá romper y los cotidianos se podrán caer, ¿de acuerdo? Otro posible error puede ser el que vemos aquí en la fotografía, es decir, que haya suciedad, vemos aquí restos de turba, en el punto de unión, es decir, la superficie de contacto de ambas plantas haya suciedad. Esto va a dar lugar a que aparezcan bacterias, hongos que van a provocar la podredumbre del punto de unión y como tal la muerte de la planta. ¿A qué se debe esta suciedad? Pues fundamentalmente se debe a que las personas que están realizando un injerto tienen las manos manchadas por el sustrato. Y algo importante para evitar, que recordamos que tenemos que quitar justo con los dedos el exceso de turba que hay en las raíces al iniciar el proceso, pues es que precisamente estas raíces, esta turba no esté excesivamente húmeda. Aquí jugamos con un equilibrio entre que cuando yo quiero injertar necesito que la planta esté lo más turgente posible, es decir, tenga la mayor cantidad de agua al interior del tejido vegetal, y para eso tengo que tener humedad en el sustrato y que no haya tanta agua como para que la turba manche en exceso las manos de las personas que hacen el injerto. Aquí es importante gestionar el riego. ¿De qué manera? Pues si yo voy a injertar hoy por la mañana, no regaré hoy por la mañana esas bandejas, lo habré regado la tarde anterior. Y hoy por la mañana regaré las plantas que vaya a injertar esta tarde. De esa forma intentamos que, por un lado, la planta tenga una turgencia buena y que no haya un exceso de humedad en el sustrato, y evitaremos este problema, ¿de acuerdo? Otro problema habitual cuando se empieza a hacer este injerto es que la banda de injerto que utilizamos esté demasiado apretada, ¿de acuerdo? O incluso que esté muy abajo. Aquí vemos los dos problemas. Que esté muy abajo, veremos posteriormente que luego vamos a tener que coger los dos sistemas radiculares y pasarlos a un único cepillón, y luego tendremos que cortar en el futuro el pie de la sandía. Si he dejado enterrado el pie de la sandía, cuando quiero hacer el corte va a ser imposible de cortar. Y si está demasiado apretado, el problema que podemos tener cuando desliamos esta banda de injerto, lo vemos en esta imagen, ¿de acuerdo?, es que al apretar tanto hemos provocado que la unión que habíamos hecho de las dos solapas, de los dos cortes que hemos hecho en patrón y variedad, realmente no está unido, se ha separado, ¿de acuerdo? Porque con mucha facilidad los hipocotilos se han rotado mientras que estamos girando y se han desprendido. Esto no nos damos cuenta hasta que no llegamos a la fase final del injerto y vamos a proceder a cortar el pie de la sandía. Tal como cortamos el pie de la sandía, las plantas se mueren porque no había una unión real, ¿de acuerdo? Igual problema podemos tener cuando solapamos mucho la banda de injerto. Con mucha facilidad se van a poder rotar y se va a poder desprender. El mismo problema que hemos visto anteriormente, pero en este caso por solapar mucho la banda de injerto. Bien, una vez que tenemos las dos plantas unidas y la banda de injerto colocada, lo que vamos a proceder es a repicarlo, es decir, a colocarlo. Hemos creado las plantas en alveolos de 50, ahora tenemos que colocar dos sistemas radiculares juntos, con lo cual lo que vamos a hacer es emplear bandejas de un tamaño del alveolo mucho mayor, en este caso de 200 centímetros cúbicos, y con esto ya tendríamos acabado lo que es la técnica de hacer el injerto. Ahora nos tocaría mover esas plantas lo antes posible al túnel de prendimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué es el túnel de prendimiento? Pues el túnel de prendimiento no es más que un túnel de plástico, ¿de acuerdo?, en el cual vamos a tener las condiciones ideales para que se produzca el prendimiento, la unión del patrón con la variedad. Es decir, esas condiciones se consiguen manteniendo para este injerto una temperatura en torno a 20-30 grados, manteniendo un sombreo de la zona, ¿de acuerdo?, y una humedad relativa que oscila entre el 80 y el 90%. La temperatura entre 20 y 30 grados debe ser una temperatura elevada para favorecer, por un lado, la división celular y que se forme un callo y que se forme una conexión vascular nueva entre lo que es la planta de la sandía y la planta de la calabaza, ¿de acuerdo? Y la humedad relativa alta la mantenemos para evitar precisamente la deshidratación, la desecación, ¿de acuerdo? Bien, aquí vemos algunos ejemplos de unidades de prendimiento en semilleros comerciales. En este caso vemos los túneles de plástico que veíamos, que se hacen pues con unas varillas de hierro y un plástico habitualmente de espesor reducido, de 100 a 150 galgas, ¿de acuerdo? Y vemos diferentes elementos que se emplean para conseguir estas condiciones óptimas que estamos buscando. Vemos mallas aluminizadas de sombreo para favorecer el sombreo. En este caso son mallas aluminizadas que permiten la generación de luz difusa. En
En este caso vemos el interior del túnel, vemos cómo hay unas condiciones de humedad bastante altas, vemos la condensación sobre la superficie del plástico. Y esta sería la parte inferior de ese mismo túnel, en el cual vemos cómo para conseguir estas condiciones de temperatura y estas condiciones de humedad, lo que disponemos en este caso es de un tipo de calefacción por tubo corrugado y microaspersores. Aquí vemos los tubos de calefacción y los microaspersores. Ponemos a funcionar la calefacción y hacemos un riego con los microaspersores y pues en poco tiempo alcanzamos estas condiciones que deseamos para el injerto. Este sería un modelo de túnel. Aquí vemos otro modelo de túnel un poco más sofisticado. En este caso, pues el túnel es con un plástico abatible, enrollable. La calefacción, en este caso, no está debajo de la mesa, sino está colocada sobre la mesa con microtubos, ¿de acuerdo? Encima de la calefacción vemos que hay una manta y un agrotextil al objeto de poder regar con estos microaspersores y darle humedad, ¿de acuerdo? Pondremos la calefacción a funcionar y la manta se humedecería y conseguimos que el túnel adquiera las condiciones de humedad que necesita el injerto. Esta preparación del túnel tenemos que hacerla previa a la introducción de las plantas en el túnel, es decir, tenemos que hacer que el túnel tenga las condiciones ambientales idóneas antes de introducir las plantas en él. Esto es lo que se conoce un poco en el argot como que el plástico sude. Hemos preparado bien el túnel cuando vemos que hemos conseguido que haya condensación sobre la cubierta plástica, ¿de acuerdo? Bien, una vez que lo hayamos conseguido podremos proceder a introducir las plantas en el túnel. Cuando veíamos el ciclo del injerto, veíamos que manteníamos las plantas para este injerto en la unidad de prendimiento durante 5 días, en los cuales el túnel permanecía completamente cerrado. Aquí no se riega, aquí no se hacen aplicaciones fitosanitarias, el túnel permanece cerrado. Y posteriormente tenemos 3 días en los cuales se va a hacer la aclimatación. Pasamos de tener las plantas en unas condiciones muy ideales, muy idóneas, y tendremos que ir aclimatando progresivamente para posteriormente llevarlas a la unidad de cultivo, como indicamos anteriormente. Esta aclimatación la vamos a hacer de la siguiente forma. En el caso de que la unidad de prendimiento fuera del tipo abatible, pues lo que haríamos es el primer día que empezamos la aclimatación, abriríamos, por ejemplo, a las 8 de la mañana, abriríamos un tercio, a las 12 abriríamos otro tercio y finalmente a las 4 o 5 de la tarde acabaríamos de abrir por completo el túnel. Así procederíamos el primer día y mantendríamos ya completamente abierto el túnel el segundo y tercer día dentro de la misma unidad de cultivo. Dentro de la unidad de cultivo existen sistemas de humidificación, generalmente basados en sistemas de panel humidificador, que permiten que las condiciones ambientales ahí sean muy moderadas para la planta. De aquí ya la planta iría posteriormente a la unidad de cultivo. En el caso de que el tipo de túnel fuera realizado con un plástico de menor grosor, es decir, este plástico que vemos en la imagen es un plástico de aproximadamente 600 a 800 galgas, mientras que lo habitual es que se utilicen otras estructuras más sencillas basadas en plástico de 100 a 150 galgas, pues lo que haremos simplemente para favorecer esta aclimatación es con una cuchilla hacer unos cortes en la parte superior del túnel, digamos en esta zona, para favorecer que actúen a modo de chimenea y por ahí salga el exceso de humedad y la planta se vaya aclimatando en unas condiciones un poco menos óptimas, ¿de acuerdo? Aproximadamente lo llevaremos a la unidad de cultivo y el día 30-35 lo que vamos a hacer es realizar el corte del tallo de la variedad. El corte del tallo de la variedad lo vamos a hacer realizándolo, eliminando no realizando un único corte que permitiría que en un momento dado volviese a unir, sino haciendo un corte de entrada y un corte de salida. Es decir, lo que vamos a hacer es eliminar un trozo. ¿Vale? Doy para atrás para que se vea que se ha eliminado este trozo. Es importante que el corte quede a una distancia del sustrato, ¿de acuerdo? Para evitar que se produzca enraizamiento de la variedad. Esto también es importante que a la hora que hagamos el trasplante en campo no enterremos el punto de injerto porque volveríamos a obtener raíces en la variedad. Si el objetivo es una protección fitosanitaria, los patógenos no atacarían la raíz de la calabaza, pero sí atacarían la raíz de la variedad, con lo cual el injerto lo habríamos hecho para nada.